Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Sentir Nacional. La verdad que estaba un poco ansioso de volver a compartir este encuentro con ustedes, debido a la verdad que es muy constructivo, porque escucho todos los comentarios, aquellos que son buenos, lindos, aquellos que no son tan agradables, pero bueno, de eso se trata un poco, de tener este ida y vuelta y de esta construcción, ¿no? Y de tratar de escucharnos en tiempos de tanto grito. Estaba pensando de cómo encarar este programa de poder cumplir con este desafío de dar un análisis con total humildad del contexto internacional, geopolítico, trayéndolo a nuestra querida Argentina y también a mi provincia y a mi comuna. Sé que hay muchos oyentes que no son de San Rafael, que también les mando un gran saludo y gracias por ese me gusta y suscribirse y activar la campanita para estar en permanente contacto. Como le decía, un poco el desafío de este sentir nacional. Y pensando esta semana de cómo encarar este programa, la verdad que las noticias van cambiando segundo a segundo en este mundo, ¿no? No solamente en el mundo, sino también en la Argentina. Hemos tenido en estos 10 días que quizás no nos hemos encontrado muchas noticias. Sin lugar a dudas, a nivel internacional, la gran noticia es todo lo que está sucediendo con estas relaciones de Donald Trump con Putin, todo lo que es relacionado con la paz en Ucrania, la reunión que tuvo Putin con Zelensky, y de eso quiero que hablemos y charlemos un poquito de qué es lo que está pasando en este contexto internacional geopolítico. Miren, hay algo que está muy claro ya desde hace unos años, que este mundo unipolar por parte de Estados Unidos ya está culminando. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que este mundo unipolar se terminó de consolidar luego de la Segunda Guerra Mundial, pero que bueno, ya en los últimos años podemos empezar a pensar en un mundo multipolar o, como algunos dicen, tripolar, y ojo que se puede sumar un cuarto actor que puede ser India. Entonces tenemos distintas corrientes. Algunos que piensan, che, no, Estados Unidos va a seguir siendo el hegemón mundial. Otros que dicen, no, ya estamos en presencia de un mundo multipolar. Otros hablan de tripolar, Estados Unidos, Rusia y China. Y hay otros que dicen, ojo con India. Eso es un poquito lo que tenemos que tratar de vislumbrar y de tratar de empezar a trillar, desmenuzar para poder venir en qué implicancias esto tiene para la Argentina y por qué es importante. Hay muchos que me ponen en los comentarios por qué perdés tiempo con lo que pasa afuera con todos los problemas que tenemos adentro. Y la verdad que la verdadera política es la política internacional. Y Argentina está muy comprometida con eso y tiene totalmente consecuencias directas lo que sucede en el mundo. Y eso es un poco el desafío de este programa y el desafío en lo personal. Miren, el conocimiento es infinito y uno todos los días se da cuenta que te falta más y que te falta aprender más, y eso es lo importante de poder interactuar entre todos nosotros y tratar de, como digo, terminar con esos gritos de ambos lados, ¿no? Con esa derecha e izquierda, que yo no creo en las derechas y la izquierda, se los dije, soy un convencido de eso, yo no creo en las derechas y las izquierdas, en absoluto. Entonces, ese grito de derecha e izquierda es lo que no nos deja esto, desde el respeto, tratar de construir y exigirnos a pensar y analizar lo mejor para el lugar donde vivimos, que es esta hermosa Argentina. Bueno, volviendo a este tema, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con unas negociaciones de Donald Trump ya poniendo pie totalmente luego de haber asumido en el tablero geopolítico y fundamentalmente en Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Donald Trump, el análisis que hace al asumir es decir, ¿cuánta plata le implicó a Estados Unidos de Norteamérica esta guerra de Ucrania? Analizando obviamente la gestión del Partido Demócrata con Biden, personaje al cual después me quiero referir un poco a Biden, ¿y cuánto le infirió esto a los Estados Unidos de Norteamérica desde el 2014 para acá? Se está dando cuenta Donald Trump de que tiene un gasto enorme en seguir dotando no solamente con armamento, sino también con lo que es inteligencia, a esta guerra de Ucrania,
y fundamentalmente seguir poniendo plata en la OTAN. Y él se da cuenta de que Estados Unidos está poniendo una torta de guita y los países europeos es muy baja la proporción en virtud a su Producto Bruto Interno en relación a lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces Donald Trump dice, yo tengo que dejar de gastar plata en esto, que la OTAN, los países europeos, miembros de la OTAN, hagan su parte, porque yo también tengo que pensar en los problemas que yo tengo internos, por los cuales norteamericanos me dijeron, che, queremos volver a ser ese norteamericano de clase media que vos tenés tu chalet, típico yankee, comiendo la barbacoa con los chicos andando en bicicleta, que lo podemos ver en las películas, cosa que Estados Unidos lo estaba perdiendo, y un poco que el electorado que lo votó es lo que le está exigiendo, che, pensá un poco más en nosotros, porque realmente las cosas no están bien. Y además, como es un empresario, y sabe muy bien de negocio, se está dando cuenta que la guerra comercial con China la está perdiendo. Entonces él lo que hace es decir, bueno, tengo que dejar gastar plata donde la estoy dilapidando y tengo que concentrar las energías y tratar de tomar posicionamiento en una América para los americanos, que no es ni más ni menos de reflotar la famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina esgrimida allá por 1822, 1823, justamente por el presidente Monroe, donde se estipuló esta premisa de América para los americanos. Que acá, párrafo aparte, es un poco risueño para los argentinos, de esta América para los americanos, la doctrina Monroe, porque la verdad que la doctrina Monroe no se aplicó luego de ser vertida por Monroe en 1822, en 1831 cuando la fragata Lexington nos invadió Malvinas, ahí no pensó tanto en eso, ni tampoco 2 años después, 1833, donde las fragatas inglesas usurparon nuestras Islas Malvinas, ahí la doctrina Monroe tampoco se aplicó. Entonces es algo que los argentinos también, a esta doctrina, nosotros sabemos muy bien de qué se trata y para nosotros es un poco de humo, un poco bastante de humo. De todas maneras es lo que está virtiendo Donald Trump, ¿no? América para los americanos. Pensar en Estados Unidos, pensar en mi patio trasero, que es Sudamérica, pensar qué voy a hacer con Canadá, qué voy a hacer en mi frontera también con México, tengo que pensar en el canal de Panamá, tengo que pensar también en la conexión natural que hay de Atlántico-Pacífico, que ahí jugamos un rol importante los argentinos, los sudamericanos. Entonces eso es un poco lo que está pensando. También pensando en Groenlandia, que Groenlandia es parte de Dinamarca, pero él ya en esta cuestión continental que quiere armar, sacando un poco la estructura del atlantismo, es decir, porque lo dijo Donald Trump, los problemas de Europa con los nuestros de Norteamérica nos separa todo un océano Atlántico, tenemos un océano de por medio. Ahí un poco la lectura que yo humildemente hago, es decir, che, este atlantismo lo voy a dejar un poco de lado, me voy a ocupar un poco del continentalismo, por eso voy a pensar en esta cuestión que me interesa, de ver si yo puedo quedarme con Groenlandia, cerrar filas y pulir las cuestiones ideológicas que tengo con Canadá, ver bien el tema de mi frontera con México, esta jugarreta, ¿no?, de poner Golfo de América lo que es Golfo de México, que los mexicanos con razón no les gustó para nada en absoluto, y también ver lo que va a pasar con el canal de Panamá, que más adelante quiero comentarles algo respecto a eso. Y obviamente el rol de Sudamérica y la conexión natural, como le decía, que tenemos del Atlántico con el Pacífico. En base a todo esto, Donald Trump, a través de sus emisarios, como yo le decía en el programa anterior, tienen una reunión, tanto la diplomacia rusa como la diplomacia norteamericana, en Arabia Saudí. Arabia Saudí, que viene a ocupar el lugar que hasta hace poco tiempo estaba ocupando Turquía en el hecho de decir, che, yo soy el neutral en Medio Oriente y el que va a sumar a las mesas de negociación para que este grado de tensidad mundial vaya aflojando y sacar un poco de la tajada. Pero ¿qué pasa? Erdogan jugó un papel decisivo en la caída del régimen sirio, de Al-Assad. Entonces ya esa credibilidad de neutralidad un poco se desmoronó y Arabia Saudí muy rápido de reflejo dice, no, bueno, ahora el neutral voy a ser yo, venga la diplomacia a juntarse acá. De esa reunión diplomática se encienden las alarmas en el resto de las potencias europeas. Miren, potencia europea y entre comillas, porque estamos viviendo y somos contemporáneos
a una gran decadencia que hay en Europa. Como yo creo que yo tengo 40 y pico de años, ya camino a los 50, como dice Cacho Castaña, pero no se ha visto la decadencia que hay en Europa como ahora, ¿eh? Es terrible. Los europeos se recontrapreocuparon por esto, porque a Europa, y a muchos de los países de Europa, y lo vamos a decir, a Francia, con Macron, a Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, con su primer ministro Stramer, no les conviene la finalización de la guerra. Y acá viene un poco la cuestión. Acto seguido a esto, empieza Zelensky en ese deambular por Europa, juntarse con Macron, con Starmer, el primer ministro inglés, y luego recae en la Casa Blanca, reunión que la pudimos ver en los medios con Donald Trump, pero miren, acá hay un detalle. Cuando digo lo pudimos ver en los medios, la reunión salió en casi todos los medios hegemónicos, solamente el momento que fue a los 40 y pico, 50 minutos de la conferencia de prensa, solamente cuando está el cruce de Vance, que es el vicepresidente, con Zelensky y la reacción de Trump. Pero anterior hubieron 40 minutos donde la conferencia de prensa transcurría normalmente, donde vislumbraba que anterior a esa conferencia de prensa seguramente se estuvo hablando del hecho de cese al fuego y en qué condiciones se va a dar el cese al fuego en Ucrania y cómo va a ser tanto Estados Unidos como el resto de la OTAN para poner un poco las garantías de seguridad de esa paz y cómo negociarla. Porque acá hay una cuestión. En geopolítica no hay buenos y malos. En geopolítica hay poder y dinero. Entonces acá es lo que va a estar en juego un poco es decir, che, ¿cómo vamos a garantizar esta paz? ¿Y cómo me voy a cobrar la que yo gasté? Eso es lo que iba a decir Donald Trump. Y de ahí viene todo el tema de las tierras raras, de los recursos minerales que tiene Ucrania por demasía, que son de apetencias no solamente de Estados Unidos, sino también de potencias europeas, como así también lo sabe muy bien Rusia. Pero volviendo al tema, en transcurso de la conferencia de prensa se da tranquilamente. Cuando ya casi a los 40 y pico, 50 minutos, last question, última pregunta. Ahí empieza el rol del gran actor patético de Zelensky. Y acá, ojo, como yo siempre le digo a los oyentes, miren, no creo en derecha y izquierda y tampoco vengamos que, che, este es prorruso, vos sos pro-Trump. No. Acá este es un sector de debate y somos argentinos acá. Y acá vamos a debatir las cosas. Acá no somos pro nada. Acá la celeste y blanca por encima de todo. Pero acá Zelensky empieza su actuación. Tiene un cruce con Vance, se lo nota totalmente incómodo a Donald Trump. Y Donald Trump, obviamente, lo que él debe estar pensando, como uno se imaginaba, ¿quién sos vos para venir a hablar de esa manera en mi casa, siendo yo el presidente de Estados Unidos de Norteamérica y hablando así delante de los norteamericanos? Y ahí en Criodó le metió un chirlo. Obviamente que tuvo consecuencia de ese chirlo. Dándole a entender, ¿cómo pensás vos seguir esa guerra si yo te saco el financiamiento? Cuando esa guerra está costando 800.000 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos está poniendo una torta de guita, la Unión Europea está poniendo muy poco respecto en proporción al Producto Bruto Interno que tienen en comparación de Estados Unidos, y Donald Trump se cansó de esa situación. Obviamente un poco da la sensación, disculpen, vamos con el matecito, obviamente da la sensación que Zelensky, antes de llegar a la Casa Blanca, ya había tenido reuniones previas con Macron y Starmer. De hecho, fue así. Acto seguido a eso, los medios hegemónicos europeos, que esto es muy tierno, miren, es muy tierno ver los medios de comunicación, porque el quilombo que tenemos en la Argentina con los medios de comunicación, en Norteamérica, en Europa pasa lo mismo. Entonces, tratar de vislumbrar la objetividad es sumamente difícil. Entonces ya los medios hegemónicos empezaron a tratar a Donald Trump de que lo había retado a Zelensky, el mal momento que le había hecho pasar Donald Trump a Zelensky, victimizando a Zelensky. Y esto se vio muy fuerte en Europa. ¿Y por qué se ve muy fuerte en Europa? ¿Y por qué esta preocupación de Macron y del Reino Unido Gran Bretaña con Starmer? ¿Por qué? Porque acá hay una participación muy fuerte de las élites financieras de Europa y la necesidad de la continuidad de la guerra. Y lo que Donald Trump está diciendo, miren muchachos, yo a esto no me voy a prestar, porque no voy a seguir dilapidando
la plata de Estados Unidos porque geopolíticamente yo necesito reordenarme, porque yo tengo que, para tomar posiciones comerciales y ganar lo que he perdido con China, yo tengo que ordenar mi situación actual en mi país, y también sabe que en Putin, para poder contrarrestar este avance chino, puede llegar a tener un socio estratégico también. Ese es el tema. Miren, en la guerra de Ucrania se la multa a Rusia y no le puede pasar el gas para nutrir al resto de Europa. Eso a los europeos les ha costado una fortuna de plata. Pero ustedes se piensan que el gas ruso no fue pasando igual. Lo que pasa es que fue pasando a través, diríamos, de contrabando, a través de las mismas élites y las mismas potencias. Eso es un cuento chino, si no, no se piensen en eso. Acá hay gente que ganó mucha guita con esto, con la venta de armas, fundamentalmente, que es un negocio extraordinario el negocio del armamentístico, donde obviamente el gran vendedor es Estados Unidos y el gran comprador es Europa, y donde también Ucrania ha hecho una fabricación mancomunada en sus fuerzas armadas. Hoy por hoy Ucrania tiene unas fuerzas armadas notablemente superior a la del Reino Unido y Gran Bretaña, que quizás todos los efectivos del Reino Unido y Gran Bretaña capaz que no llenan el Bernabéu. Ese es el problemón que tienen. Igual que el mismo que el que tiene Macron. Entonces, todas estas cuestiones, ante un estadista como Putin, que sabe muy bien qué es lo que estaba disputando, y no subestimar a los rusos y al pueblo ruso y su idiosincrasia. Si hay algo que Rusia ha tenido muy bien en claro con esta guerra de Ucrania y todos estos acuerdos de Minsk que fueron una venta de humo en el 2014, que Putin lo sabe muy bien, fue que la avanzada de la OTAN hacia Rusia era muy preocupante. Siempre fue un colchón geopolítico Ucrania y las Georgias para Rusia. Siempre Rusia necesitó una distancia en las fronteras de la OTAN con Rusia de por lo menos 2.500 kilómetros. Pero esto también lo ha enseñado la historia. Entonces, obviamente, Putin no iba a permitir este avance de la OTAN y esta incorporación de Ucrania totalmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque pone en juego este tablero geopolítico, donde los ingleses también lo saben. Miren, hay alguien que fue Mackinder, que fue un geopolítico británico que estipuló el tema del pivot de la historia y el centro de la historia. Y los ingleses esto saben muy bien de la importancia que tiene ese sector hoy en disputa. Y los ingleses le han tenido siempre temor a Rusia. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill temía, después del acuerdo que se hizo entre Alemania y Rusia, Churchill estaba sumamente preocupado. Le imploraba a Roosevelt decir, te tenés que meter porque me han acordado los alemanes con los rusos. El continentalismo en su máxima expresión, la Rusia rica, también industrial, con una potencia industrial como Alemania. Eso a Churchill le hacía dar un temor impresionante. Después sucedió Pearl Harbor y ahí Roosevelt no le quedó otra que ingresar. Y también un poco, no vamos a empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero un poco quizás la torpeza que tuvo en ese momento el demente de Hitler, digo demente por los asesinatos, y bueno, no vamos a ahondar en ese tema, pero de esta guerra en los dos frentes. A todo esto, estamos en presencia de un tipo como Putin que sabe de historia y sabe muy bien lo que pasó en Waterloo, lo que le pasó a Napoleón. Por eso también lo chicanea un poco a Macron. Cuando ahora Macron dice que Francia con Inglaterra, ellos van a seguir manteniendo la alianza con Zelensky. Entonces Putin socarronamente les recuerda la historia. Les recuerda Stalingrado, les recuerda Waterloo, les recuerda Napoleón. Y Trump diciendo, pero ¿y esto? ¿Qué con la mía la van a hacer? Si yo no la quiero poner más. Y acá, ¿qué es lo que nos tiene que hacer pensar? De buenos y malos, no, de poder y dinero. ¿A quién responde hoy Macron y a quién responde el primer ministro inglés? A las élites financieras, que son las que ganan realmente guita. Si hay algo que sabemos los argentinos, y también muchos dirigentes,
que en la City londinense lo que hay es un gran lavado de guita. Ahí tenemos de todo, ¿eh? Ahí hay narcotráfico, ahí hay timba, ahí hay trata, hay todo. Lo peor de lo peor del mundo está en la City londinense. Pero también en esa City londinense, como en la City de Wall Street, cotizan los grandes monstruos, donde tienen participación en las industrias armamentísticas. Y no solamente eso, sino también en las grandes financieras, que son acreedoras de la deuda externa de muchos países sometidos del mundo en el cual nosotros nos incluimos, los argentinos. Entonces, todo esto que está pasando en el desenlace de Ucrania, desenlace o que si esto se sigue a un nivel de estupidez podemos estar en los albores de una tercera guerra mundial, que Dios lo quiera que por la paz mundial esto no suceda. Pero obviamente hay que ver cuáles son las presiones de las élites que están por encima de estos peones como Macron y el primer ministro inglés de turno, que terminan siendo empleados de estas élites financieras, a tal punto de que noticias de las últimas 24, 48 horas, uno de los bancos privados más importantes de Francia estaría siendo comprado por fondos que provienen de offshore del mismo Zelensky. Estamos hablando de Zelensky, que cuando muchos acá en la Argentina se ponían, miren chicos, qué ternura esto, la verdad que ahora me estoy acordando de algo. ¿Ustedes recuerdan hace 2 años cuando empieza todo el tema, obviamente, de bélico fuerte entre Rusia y Ucrania? Un montón de políticos argentinos con la bandera de Ucrania. Los mendocinos acá lo vimos. Se vio en los recintos de Consejo Deliberante, en las legislaturas, en el Congreso, políticos argentinos con la bandera de Ucrania. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, yo lo vi con la bandera de Ucrania. Ahora el tema es, Alfredito, ¿dónde te va a meter la bandera de Ucrania ahora? Porque se dan cuenta entonces que hay que ser prudente con esto y nuestros dirigentes políticos tienen que ser prudentes. Y estoy hablando de alguien que es licenciado en ciencia política, que sabe muchísimo más que yo. Muchísimo más que yo. La falta de prudencia, la irresponsabilidad. Políticos argentinos con la bandera de Ucrania. Y esto no significa que quien les habla es prorruso. No, para nada. Estoy haciendo un análisis objetivo de lo sucedido. Bochornoso. Bochornoso, porque ahora, con el decantar de cómo va girando la política internacional, ¿cómo te ves ahora vos con una foto, una banderita de Ucrania, que no te la va a sacar nadie porque están los archivos, y ahora te pones la gorrita con la vicegobernadora porque privatizan a Pesca Carmona, IMSA, con la gorrita estadounidense, y ahora te vas a Toronto, te vas a Canadá a juntarte con la Commonwealth, ¿sí? Por el tema minero, sacándote foto con los yanquis y con empresas como la TEC canadiense, porque ahora acá en Mendoza el furor es, che, en la Argentina Day, qué bien la participación de la provincia de Mendoza, porque Mendoza es pro minera, porque Mendoza con la minería, y miren, nadie está en contra de la explotación de nuestros recursos, para nada. Es algo que tenemos los pueblos y que necesitamos, pero obviamente velando no solamente por el medio ambiente, sino también por nuestra autonomía y nuestra independencia y en el uso estratégico de los recursos que nos van a extirpar, que tienen que tener un derrame en el pueblo argentino y no en 2 o 3 dirigentes y un derrame sectorial, empresarial y punto. Porque detrás de la TAC canadiense, ¿saben quién tiene 33 millones de acciones en la TEC canadiense? BlackRock. BlackRock, estoy hablando de el hegemón financiero mundial, por decirlo así, que es partícipe y tenedora de la deuda, de porción de la deuda externa que tiene la Argentina. Entonces, todo el mundo se saca foto, y acá lo que voy, que es la discusión que tenemos que dar los más de a pie, o los dirigentes políticos que son un 4 de copa como yo. Esa es la discusión que tenemos que dar. De explicarle al pueblo argentino de qué se trata estos actores. Y no decir, che, ahí está este que atenta contra la minería. En absoluto. Estoy totalmente de acuerdo en la explotación de los recursos que tiene el suelo argentino pensando para y por la Argentina. Pero ojo con quién te sacás la foto y con quién vas a negociar. Repito, estás negociando con empresas mineras canadienses donde el 33 millones de acciones de esa empresa TEC canadiense es BlackRock, que es tenedora, acreedora de la deuda externa que tiene el pueblo argentino, que a su vez cotiza en la City londinense.
Los más jóvenes, que les encanta manejarse con inteligencia artificial, con internet, busquen ahora, hagan el ejercicio, a medida que si me están escuchando, pongan ya quién es el rey de Canadá. Le va a salir el rey Carlos, el rey Carlos de Inglaterra, porque es la Commonwealth. Responden a los británicos. Esto no es ser paranoico, conspiranoico. Es que los dirigentes políticos argentinos tenemos que medir todas estas cuestiones. Y no tenemos que olvidarnos de las cuestiones estratégicas y geopolíticas que tiene la Argentina. Si es que la Argentina tiene cultura estratégica y geopolítica. En lo personal creo que no la tenemos, de hace mucho tiempo que no la tenemos. Porque si no, nuestros dirigentes no estarían cometiendo la torpeza que cometen. Porque hay muchos que van a salir a decir, no, pero nos vamos allá porque son los únicos que saben hacer esta explotación a nivel mundial. Mentira. Es mentira. Y les voy a poner un ejemplo. Y saliendo de Sudamérica, voy a poner un ejemplo de África. Región del Sahel. El AES. Alianza Estratégica del Sahel. Mali, Níger, Burkina Faso. Patada voladora a Macron. Le dijeron, basta vos de sacarme el uranio, basta vos de sacarme el oro, basta vos de sacarme todos mis recursos, los voy a explotar yo. Problemón que tiene Macron y Francia ahora nuclearmente, porque parte del uranio que necesitaban sus bases nucleares, sus plantas nucleares, se lo sacaban a estos países del África. Estos países del África le dijeron, hasta acá llegaste, franchute. ¿Y qué me van a decir? ¿Que Mali, Níger y Burkina Faso saben más de minería que el pueblo argentino? Eso es desconocer la historia del pueblo argentino. Entonces hay que tener mucha prudencia y también hay que decir las cosas como son. Y tenemos que pensar al momento de salir a buscar inversiones, ¿a dónde las vamos a ir a buscar? Y esos que van a ir a invertir, ¿a qué intereses responden? Porque si no, no me vengan con el cuento del derrame en el pueblo argentino. No, señores, el derrame, a sabiendas de quienes están detrás de esas organizaciones, sabemos que va a quedar en muy pocos. Esa es la realidad que tiene que saber el pueblo argentino. Y ese es el nivel de discusión que tenemos que dar. Y esto un poco siguiendo ese ejercicio del análisis geopolítico que estamos haciendo y llevándolo a temas domésticos como es el tema de Mendoza y la inversión minera. Vamos a ir a otro tema. Hilar algo internacional con algo provincial. Miren, ¿qué es lo que está pasando en Siria? En Siria cae Bashar al-Assad, que está ahora exiliado en Rusia, ahora es un tirano, pero resulta ser que quien está ahora al mando de Siria, hasta hace unos años por Estados Unidos y otros países como Francia, era un tirano, era un terrorista. Ahora el tirano es al-Assad. Pero antes, el que era terrorista, ahora es democrático y es bueno. Siria. El problemón que había en Siria. Y donde hay una presencia israelí muy importante por los Altos de Golán, que es el agua. Si hay algo que tiene los israelíes, el interés por el agua. Por eso el tema que tienen con Siria. Por el tema de los Altos del Golán. Necesitan los Altos de Golán porque necesitan el agua. Porque, a ver, los israelíes son unos grandes administradores del agua. Y es así que si acá se levantase el cacique Guaymallén, tiene que salir con arco y flecha y salir a correr a todos los dirigentes políticos mendocinos y también de Argentina. Y acá, para muchos de los que les gusta el River Boca, les voy a decir, sí, lo voy a decir con nombre de apellido, un responsable que trajo a Mecorota a la Argentina fue Guado de Pedro. ¿Sí? Pero hoy todo el corredor oeste de la Argentina lo tiene a Mecorot asesorando, incluso a la provincia de Mendoza, que firmó convenio, en cómo los israelíes nos van a enseñar a nosotros a usar el agua, a nosotros los mendocinos. ¿Vieron cómo se va concatenando geopolíticamente todo? ¿Y dónde la Argentina está alineada hoy? Pero esto es responsabilidad, no del argentino de a pie que tiene que llegar a la casa, preparar la comida, tratar de descansar un poco, llevar a los chicos a la escuela y salir a laburar de nuevo. No, son de los dirigentes políticos.
de hacer toda esta lectura y este análisis y dar el debate. Porque si no, nos tienen entusiasmado y nos tienen entretenido con otros temas. Y esto también, porque muchos dirigentes políticos responden a esa élite y viven tirando cortinas de humo. Viven tirando cortinas de humo. ¿Y cómo vemos estas cortinas de humo? Por ejemplo, vamos a caso concreto. Una vez que pasó el bochorno de Milei con el tema de las criptomonedas, el CryptoGate, ¿qué es lo que pasó? Rápido de reflejo, ¿qué es lo que pasa? Y metemos por decreto el tema del manejo de la Corte y también tiramos en discusión el tema de la privatización del Banco Nación. Temita el tema de la privatización del Banco Nación. No, porque el Banco Nación, esto de la banca pública no existe, porque es un nido de rata, porque está lleno de cucarachas, porque son todo un aconchabado, porque eso no sirve para nada. Ojo, ojo, ojo con ese tema. Primero y principal, vamos a tratar de argumentarlo, en principio no con la historia argentina, porque si no hay muchos que van a salir a chicanear enseguida. La vamos a poner un poquito más difícil. Vamos a analizar un poco la presencia de la banca pública con las potencias extranjeras. Cómo la maneja China, cómo la maneja Rusia, cómo la maneja Estados Unidos, cómo la maneja Brasil, potencia limítrofe. China y Rusia, a ver, China obviamente, por su régimen comunista, con una impronta de una participación estatal muy grande con su banca. Pero Rusia, muchos la piensan que se han quedado con esa cuestión de Rusia comunista. No, macana. Saben lo que sabe Putin de capital y cómo la maneja. En Rusia no se cometería la torpeza esta de decir, voy a dejar a los capitales privados que manejen lo que era la banca estatal. No, nunca va a pasar. Ni en Estados Unidos va a suceder eso. Solamente nos lo quieren vender a nosotros. Esta cuestión del libre mercado y la libre inversión de la participación en lo que era la banca estatal argentina. ¿Pero qué quieren? ¿Que la siga fagocitando BlackRock? ¿Goldman Sachs que se siga metiendo en la Argentina? Eso es lo que quieren. Explícito, descarado. Los tenedores de nuestra deuda externa manejándonos toda la banca privada, porque todos los grupos financieros y la banca privada argentina está inyectada ya por BlackRock, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. Ya directamente la frutilla del postre es la banca pública, porque no anda, no funciona. Recordemos la estafa al Banco Nación de Vicentín. ¿Saben cómo podemos ir atrás? Desde su fundación con Pellegrini de 1891 para acá podemos hablar. Y si no me tengo que ir más atrás, cuando Juan Manuel de Rosas nacionalizó la banca y los depósitos. Por favor. Entonces no nos corren con historia argentina y no nos tomen de estúpidos a los dirigentes políticos, a muchos dirigentes políticos argentinos que algo estudiamos y algo sabemos y azoramos ver lo que hacen las grandes potencias respecto con su banca y la participación necesaria del Estado para orientar el crédito. Miren, los más jóvenes, hablen con sus abuelos si los tienen, cómo se hicieron su casa cuando el banco hipotecario lo manejaba la Argentina. Ahora lo maneja Elstein. Asociado, pero que hace falta que se lo diga, al sionismo. Esos son los problemas que tiene la Argentina y que tiene mucho que ver con lo que sucede en el mundo porque nos impacta directamente. Y hay cuestiones que no se hablan. Y para ir cerrando, un tema que me lo ponían, Nahuel, tenés que hablar del radar inglés. Es gravísimo lo que nos está pasando en Dublín con el radar inglés. Pasan los gobiernos y todo el mundo se hace el pelotudo con el radar inglés. La empresa es Leolabs. Fíjense de dónde es Leolabs. Entonces, ¿nos toman de estúpidos al pueblo argentino? No, porque lo que analizan es la basura espacial. No, eso también cumple una función militar. Y esto no es paranoia. Esto no es paranoia. Es preguntarnos por qué permitimos que nuestro enemigo histórico, que nos tiene usurpado gran parte de nuestro territorio, permita tener acceso a un satélite. Ojo, y no me olvido también de la presencia de otros radares o otras cuestiones estratégicas, logísticas, que manejen otras potencias, que ya lo tenemos. Ya lo he dicho, de la presencia que tenemos
en nuestro río Paraná, de puerto manejado por la Cofcochina o las estadounidenses Cargill. Tema para hablar largo y tendido de la falta de cultura estratégica y geoestratégica en la Argentina. Y como le decía al principio del encuentro, un poco el desafío que me quiero plantear es ahondar en las cuestiones internacionales, nacionales, provinciales y también venir a mi patria chica, a San Rafael. Miren, hay algo que también quiero plantear, y especialmente esto yo lo estoy viendo hace años cada vez que tenemos la cuestión electoral en puerta. Porque, a ver, este sistema democrático argentino, que tanta sangre nos costó y que todavía es totalmente perfectible y mejorable, nos lleva a que cada 2 años tenemos procesos electorales. Y muchas veces, ante este contexto, surgen algunos temas que la verdad me dan, ¿cómo adjetivarlo? Sí, ternura. De empezar a tirar temas solamente con una perspicacia electoralista que no tiene asidero alguno. Y voy a ir a algo puntual. Y con temas delicados, ¿eh? Porque hoy por hoy se quiere tirarle al municipio de San Rafael que tenga una participación en la seguridad a través de los preventores municipales. Te cuento algo. ¿Sabías que la Municipalidad de San Rafael puede crear un cuerpo de preventores municipales o un cuerpo de seguridad ciudadana? ¿Para qué? Para prevenir y disuadir el delito, para trabajar de forma coordinada con la Policía de Mendoza y fortalecer las políticas de seguridad. En estos días, en la legislatura, se va a tratar un proyecto en el cual le da un marco legal específico a los preventores municipales y les va a permitir que esa ley se aprueba, entre otras cosas, portar armas no letales como pistolas taser o gas pimienta. Iniciativas como la de preventores municipales ya se utilizan en otros lugares de nuestra provincia, aquí cerca en General Alvear o en la ciudad de Mendoza, y son muy efectivos para fortalecer el accionar de la Policía de Mendoza. Porque hay un intendente del norte provincial donde un poco ha sido punta de lanza de esto, donde tiene sus ambiciones a futuro, que me parecen totalmente válidas, pero esta idea de los preventores municipales y de delegar en los municipios funciones totalmente atribuibles al Estado provincial. Miren, si vamos a dar un debate serio de esto, de una vez por todas en la provincia de Mendoza, hay que dar la discusión de las autonomías municipales y cumplir con lo dispuesto del artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994, la reforma. Tanto Buenos Aires como Santa Fe como Mendoza no están cumpliendo con el artículo 123 de la Constitución Nacional. Entonces, no vendamos humo electoralista con temas delicados, con la seguridad y querer delegar funciones en una corrida del gobierno provincial y largarle este tema tan delicado como la seguridad a los municipios, así como así. No, vamos a discutirlo seriamente y con la Constitución en la mano. Y analizar bien el artículo 123 y cumplir con las autonomías municipales. Tenemos un montón de constitucionalistas de alto vuelo en Mendoza para dar esta discusión, sacando la rosca partidocrática de por medio. Y ahí sí, ver muy bien la autonomía municipal, ver muy bien las delegaciones de funciones institucionales, administrativas, políticas, económicas y financieras. Si vamos a aplicar el principio de la subsidiariedad y vamos a cumplimentar con la Constitución Nacional como corresponde, lo tenemos que hacer con estas premisas. Si no, es una falta de respeto para con los mendocinos. Y en este caso para los sanrafaelinos. Porque ya demasiada corrida tenemos del Estado provincial en un montón de temas. Lucha antigranizo. No me quiero olvidar el gasoducto. Viejo, nos vienen a tirar ahora ciertas cuestiones que se tiene que hacer el cargo el gobierno provincial y ni siquiera el gobierno provincial tiene el coraje y la apetencia hacia el bien común de pensar en el sur provincial e ir a pelear junto con los sureños a la nación que termine lo que se obligó a cumplimentar, que nos van a beneficiar a casi 30.000 sureños. Entonces dejemos de vender humo con estas cuestiones electoralistas, porque aburre a algunos dirigentes políticos, como el quien les habla, y también aburre al resto de la gente.
Y si vamos a dar discusiones, las vamos a dar en serio, con la Constitución en la mano. Hablemos de autonomías municipales. Ese es el tema. Si no vamos a vender humo, electoralista, con temas muy delicados, y faltándole el respeto también a la policía de Mendoza. Porque hay un montón de policías que esto te lo cuentan. Y te dicen, che, cada vez nos tenemos que ir más para allá, che, cada vez tenemos menos recursos, che, cada vez hay menos plata. Y ahora que hablar de preventores municipales, viejo, pensemos una policía de Mendoza bien paga, con buenos recursos, porque tenemos los policías preparados para ello y para defender la seguridad provincial. Basta de cortinas de humo. Y de última, si quieren hacer corrida del Estado, en este caso provincial, y darle responsabilidad a los municipios, vamos a ir a discutir el artículo 123 de la reforma del 94 de la Constitución Nacional y hablemos de autonomías municipales. Y hablemos en serio de esta discusión. Y dejémonos de macanear. Cada 2 años la misma cantaleta. Y no, porque si metemos esto, lo que pasa es que hay que tratar la reelección del gobernador. Entonces, al partido de turno le conviene la reelección, barullo, 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 y no se habla del tema de las autonomías municipales. Entonces yo creo que con esto tenemos que ser un poco serios y que si vamos a dar una discusión, hagámosla en serio con un tema tan importante para el federalismo como son las autonomías municipales. Creo que se ha hecho un poco largo, espero haber sido un poco claro, valga la redundancia, en los conceptos. Como siempre les digo, a veces me apasiono, espero sus comentarios y bueno, esperando volvernos a ver prontito en este Sentir Nacional. Orgullo argentino quiero expresar.